Buenas noches a todos. Qué lindo compartir con ustedes. Hermoso el tiempo de alabanza. Nos hace muy bien cantar a Dios. Cuando uno canta a Dios, canta verdades. Y cuando uno canta verdades, Dios nos va ministrando con esas verdades. Y vamos refrescando esas cosas que cantamos siempre y de vez en cuando agregamos alguna canción. Pero esas verdades que nos hacen bien al corazón, nos hacen bien al alma. Y saben que hoy estaba viendo qué compartir y pensaba hablar, bueno, un poquito de la historia de David, pero después, a última hora, no vamos a hablar de David, así que lo vamos a dejar para otra vez a David. Y vamos a ir a esas historias que escuchamos muchas veces, o esos relatos que están muchas veces hablados, pero que no por eso pierde el sentido, la importancia y la profundidad. Así que yo les quiero llevar a que leamos juntos en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 va a hablar de 3 cosas perdidas y son cosas que en realidad para las personas que la perdieron tenían mucho valor. Habla de la oveja perdida, que seguramente en ese relato la figura que sobresale es el pastor que sale a buscar. Porque la oveja no podía hacer mucho para encontrar al dueño. Era el dueño el que buscaba, el pastor era el que buscaba la oveja que estaba perdida. Interesante la función del pastor que salía a buscar. Pero después está la moneda perdida que tampoco podía hacer nada para buscar a su dueña. Pero sí la mujer, esta que está buscando su dracma, su moneda que estaba perdida, lo hacía con mucha vehemencia. Y se marca allí el interés de esta mujer que con diligencia, dice, buscaba hasta encontrarla. Mi mamá tenía, que algunos la han conocido, mi mamá tenía una frase, decía, hay que buscarlo hasta hallarlo. Ahora, en realidad cuando se nos pierde algo, qué feo, ¿no? Perdiste la llave y tenés que salir. Y andás por un lado, por otro. Y nos empezamos a mirar porque seguramente alguien tiene la tendencia a perder cosas. Lo único que se puede encontrar más fácil es el celular si no lo dejaste en silencio. Entonces lo llamas y ya está. ¿Cómo no las llaves tuvieron un sistema así, ¿no? Que le llamamos las llaves y se prende algo, ¿no? Ahora, cuando esta mujer sale a buscar, lo hace con mucho interés de encontrarlo. Y la busca de tal manera que el objetivo final era encontrarla, no darse por vencida hasta no encontrarla. Y cuando la encuentra, hace fiesta. Y el tercer relato que tenemos acá en Lucas 15, que tal vez sea el más conmovedor de todos estos relatos, porque a lo mejor interviene allí una familia, un padre, un hijo menor, el hijo mayor, los criados, y hay todo un relato más largo que los demás, pero sí está la figura de alguien que está perdido y que sí podía hacer algo para volver, y lo hizo, para encontrarse con su padre. Pero está la figura también de ese padre que pierde a su hijo porque se va. Y está la figura de ese padre amoroso que está pendiente de que su hijo regrese. Con el respeto de no ir a buscarlo de una oreja. Respetar su adultez. Respetar sus decisiones. Pero no darse por vencido. Sino este padre que está pendiente de este hijo que en un acto de tal vez de rebeldía, de libertinaje, se fue a la provincia apartada. Y en este cuadro que es hermoso, lo vamos a leer, es donde se refleja y realza la figura del padre que ama. El padre que es incondicional, el padre que a lo mejor no lo vemos en esa actitud de salir corriendo detrás del hijo, pero sí de levantarse temprano y mirar en el camino a ver si regresaba este hijo, el hijo menor. Así que, por más que sea muy conocido, lo vamos a leer al pasaje. Y dice allí en Lucas capítulo 15, versículo 11, Jesús estaba contando estas parábolas y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos.
Importante que el relato está puesto en el padre, en el hijo menor y en el hijo mayor, ¿no? Y dice, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y su padre fue movido a misericordia. Y su padre corrió, y su padre se echó sobre su cuello, y su padre le besó. Y después dice que, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y hasta ahí termina el relato con el hijo menor. Una de las cosas que me impacta mucho de este encuentro, porque este hijo que se va, pertenecía a la familia, pero renuncia a estar con la familia y se aparta. A mí me llama mucho la atención este reencuentro, ¿no? Porque él viene con el versito, después que perdió todo, después que se dio cuenta que no tenía nada y que no era nada y que los amigos circunstanciales de la provincia apartada están cuando tenés algo y cuando ya no tenés nada no están. Pero eso también en la vida real se vive, ¿no? Ahora, este muchacho que venía con este versito real, un verso porque había aprendido un verso. Voy a ir a decirle a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y venía por el camino repitiendo esto y pensando en su miseria. Muy distinto cuando iba para la provincia apartada, que pensaba que era el ganador, el que se llevaba el mundo por delante. Pero él vuelve de esa manera y el padre aparece en la figura como aquel que está esperando. Y lo ve de lejos. Y el padre cuando lo ve de lejos se da cuenta que es el hijo. Se levanta y emocionado y con todo el deseo de estar cerca de ese hijo que se había ido, llega donde estaba el hijo. Y sabes que lo que más me llama la atención es que él lo abraza así sucio como el hijo estaba. No venía en las mejores condiciones el hijo. Sabes que este hijo venía con olor a chancho, olor a chiquero. Venía flaco, venía sucio, venía sin ningún atuendo de dignidad para estar de nuevo en la presencia del Padre. Y sin bañarse, sin recriminación, lo primero que encuentra en el Padre fue el abrazo. Y ese beso, y ese encuentro maravilloso que nos sigue emocionando cada vez que lo leemos. Y él habrá querido decirle el versito, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero, pero el Padre no le interesaba tanto su versito, le interesaba su regreso. Y él lo que quería darle al Padre es ese abrazo de amor. ¿Sabes qué? Cuando nosotros humanamente nos separamos de Dios, nos apartamos de Dios, decidimos dar las espaldas a Dios, hay un Dios que siempre nos ama, incondicionalmente. Nosotros podemos malgastar nuestra vida
ignorando a Dios o viviendo nuestra vida a nuestra manera. Pero hay un Dios que en la Biblia se llama que es el Padre, que siempre ama a la humanidad. Por eso ese versículo tan conocido que está en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el Dios que ama y ama y sigue amando. Y cualquier persona que no conoce a Dios tiene la posibilidad de acercarse a ese Dios. Y más que llevarle tu versito, de decir, bueno, yo lo que pasa, es decir, Dios te necesito. Porque sabes que este hijo se dejó abrazar. Este hijo fue en la dirección correcta. Este hijo fue al encuentro de ese padre, porque allí estaba la solución para su vida. Allí estaba el bienestar. Y sabes que eso es lo lindo que tiene el Evangelio, esas buenas noticias de que nuestra culpabilidad que nos separa de Dios, nuestros pecados, nuestros errores, son ofensas para Dios y merecen estar separados de Dios para siempre. Pero aún así, Dios nos espera para perdonarnos. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo, el Señor Jesús, para pagar el precio, la consecuencia de nuestros pecados, para que nosotros, si nos arrepentimos, podamos tener un encuentro con Él y una relación con Él. ¿Y cómo termina la historia? Que lo toma como al hijo menor y les dice, no, acá nada de jornalero. Lo mandó a los jornaleros, vayan, permítanle que se bañe. Y acá tengo un anillo para ponerte de nuevo en la mano y un calzado para ponerte en los pies. Y quiero que hagamos una fiesta grande y matemos el becerro gordo porque yo estoy muy contento que hayas vuelto. Es algo que me desborda y quiero demostrarlo con esta alegría. Yo no sé qué habrá pensado este hijo cuando se iba para el baño a bañarse. Habrá visto sus ropas todas rotas, su olor, y decir, wow, y el abrazo del Padre, y el beso del Padre, y el encuentro de nuevo que se dio. Ahora, esta historia es hermosa. Ahora yo quisiera que pasemos a la segunda parte de la historia, y ahí nos vamos a detener para centrar el mensaje de hoy. Entonces, decíamos que terminamos el versículo 24, porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hermano mayor y no quería entrar a la fiesta. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, que ha hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Miren, este relato a mí me pegó muy fuerte, porque generalmente hacemos énfasis en la primera parte, en el primer hijo, el que se fue, que parece que, bueno, marca unos contrastes tan grandes, ¿no? Pero la presencia de este hijo y este diálogo que se genera me parece que nos identifica mucho a nosotros en nuestra vida. Y sabes que como cristianos de haber conocido a Dios hace tiempo y de haberle seguido, o como personas que a veces vivimos en la vida a nuestra manera, yo creo que hoy vamos a sacar algunas cositas que pueden ser útiles para nosotros. Fíjate que empieza la aparición del hermano que estaba trabajando afuera en el campo, estaba haciendo sus tareas. Él cuando llega y escucha todo ese bochinche, la música, dice, acá hay algo distinto en casa. Entonces habrá buscado la agendita, a ver, ¿quién cumpleaños acá? ¿Qué pasó?
que yo no me acordé. Y no había nada, ningún evento especial estaba preparado para ese día. Pero sí se encuentra con los siervos que estaban alrededor de la casa. Y ahí empieza su indagatoria, ¿no? Y empieza a decir, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué hay, no? Y empieza a ver, tratando de preguntar cuál era la fiesta, por qué era ese motivo de algo tan importante que se estaba celebrando, porque veía mucha fiesta. Y fíjate que el encuentro, cuando se le dice, los criados dicen, mirá, no hay nada tan especial como que tu hermano ha regresado. Ahora, a él le generó un impacto muy fuerte. Lo descolocó mal a este muchacho. Porque él, cuando le contaron, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano, entonces, dice el relato, se enojó. Hay una versión que dice que se indignó. ¿Qué reacción rápida que tuvo? Porque él también sufrió la pérdida de la ida del hermano. Y él lo vio a su papá triste. Y seguramente lo vio a su papá esperando el regreso de su hermano. Ahora, mira qué automática que es la reacción. Somos seres humanos y nos pasa así. ¿Por qué se enoja tanto si no le estaban haciendo un daño a él? El daño a lo mejor fue cuando se fue. Habrá dicho cara dura, le pidió la herencia adelantada y nos dejó solo, me dejó más trabajo a mí. Pero tenían siervos, el trabajo se hacía. ¿Cuál era el daño profundo hacia él? ¿O era una actitud de decir, ¿cómo puede ser que este que hizo las que hizo sea bien recibido por mi padre? Ahora, hay una mirada muy, muy difícil allí hacia el padre, ¿no? Porque él se enoja, se indigna y no quiere entrar a la fiesta. Tal vez mira en su padre que sobre todo realzando el acto de injusticia en vez del acto de misericordia de recibir a su hermano. Ahora, en esta parábola a lo mejor el padre lo podemos representar como Dios. Ahora, cuando nosotros pasan circunstancias en la vida, cosas difíciles, a veces en nuestra familia, a veces en nuestro entorno, en la iglesia, donde sea, qué rápido que se nos puede desdibujar la imagen de Dios. Porque él vivía en la casa con su padre. Él compartía en su casa, comía, trabajaba. Y su padre era una persona a lo mejor cercana. Pero apenas escucha del regreso, se enoja y no quiere entrar. Y estaba indignado. Porque por allí rápido hizo el análisis. Qué injusticia que este padre reciba a este miserable. Y en ningún momento pudo darse un espacio para pensar que ese padre era misericordioso. Y sabes que allí empieza el cuestionamiento de este hijo mayor. Alguien dijo que el pecado del hijo menor era la inmoralidad, porque se fue con rameras a la ciudad apartada. Pero el pecado del hijo mayor tal vez era el legalismo, era la religiosidad, la apariencia. Cumplo, pero no me relaciono. Reclamo mis derechos. Ahora vos fíjate cómo él empieza el versículo 28. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Y ahí está la figura del padre de nuevo. Fíjate, este padre que sale todas las mañanas a ver el hijo que se había ido, de pronto vuelve y ahí se reencuentra. Ahora este mismo padre sale al encuentro de nuevo de su hijo. Estaba dentro de la casa, dentro de la fiesta, disfrutando. Cuando se entera, su siervo le dice, mira, tu hijo mayor vino, pero está re enojado, no quiere entrar porque hay fiesta. Se enteró de lo que había. La reacción del padre automática, dice, y salió el padre a buscar. Sale al encuentro del hijo mayor. Este padre que es todo terreno,
porque sale al encuentro del que está muy sucio y perdido por sus pecados de inmoralidad, pero ahora se va a salir del encuentro y va al encuentro de esta persona que a lo mejor estuvo tanto tiempo allí, pero que ahora iba a salir sobre la superficie que había en el corazón de este hijo mayor. A veces nosotros juzgamos el pecado de la inmoralidad como algo muy rápido de decir, esto es muy bajo y es lo peor. Ahora yo te quiero animar a pensar. Fíjate que en este relato Dios va a permitir ver lo que hay en el corazón de un religioso. Lo que hay en el corazón de alguien que se cree a lo mejor moralmente que otros. A lo mejor alguien que piensa que tiene todos los derechos. A lo mejor alguien que cumple con todo lo que se pide que se haga. Pero hay un corazón que no lo acompaña. Simplemente cumple. Simplemente está. Simplemente hace. Pero el hecho que vos estés, que vos cumplas, que vos respetes, no significa que tu corazón esté vinculado con el Padre. ¿Sabes qué? Esto es muy fuerte para nosotros. Porque muchas veces nosotros en la vida cristiana entramos en una rutina y entramos en una situación de ir y venir, de estar, de hacer y de compartir, y a veces esa rutina nos hace distanciarnos del Padre, no porque lo que estamos haciendo está mal, sino que nuestro corazón no acompañó nuestros actos, nuestro camino. Ahora, este padre sale de adentro de la fiesta, lo mira, se da cuenta de su enojo. Y ahí empieza un diálogo que se da entre el hijo mayor. Y dice, salió el padre, por tanto, el versículo 28, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahora, empieza el hijo mayor a dar sus argumentos, sus razones de su enojo. Todos nosotros tenemos la capacidad de defendernos cuando estamos enojados, ¿no es cierto? Y empezamos a enumerar y si tenemos tiempo lo escribimos y decimos, y cuando me encuentro con tal, le voy a decir bien todo lo que tengo adentro, ¿no? Se lo voy a decir. Y este hijo también tenía lo mismo, el hijo mayor. Dice, tantos años te sirvo. Y en realidad si pensamos, a lo mejor es cierto. Era el hijo mayor, a lo mejor el que más había estado ahí. Y decir, tienes razón, tantos años que te sirvo. Muy bien, aprobado. Pero después dice, no te he desobedecido jamás. Bueno, lo dudo un poco. Porque no entra dentro del contexto de lo que Dios piensa de los seres humanos. Dios mismo piensa que todos somos pecadores y lo dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y pecar no solamente es pecar contra Dios, sino pecar contra nuestro prójimo. Así que lo dudo que haya sido impecable. De hecho, ya se estaba enojando por algo que en realidad no le tendría que haber dado enojo. O sea que ya estaba pecando. Ahora, después dice, nunca me has dado ni un cabrito. Ahora, podríamos sentarnos con el hijo mayor y decirle, che, ¿por dónde comías todos los días? ¿Nunca en tu casa se comió un cabrito? Ahora era distinto, porque no era una cuestión, él le estaba reclamando, no me diste uno para mí especialmente. Pero él se alimentaba todo el tiempo en la casa, él compartía, él disfrutaba del amor, que aunque lo disfrutaba o lo percibía o lo abrigaba, a lo mejor no lo sentía en el corazón, era algo frío. Ahora era injusto también que él le dijera al padre, nunca me diste ni un cabrito, porque compartían todos los bienes, todo era del padre en definitiva. Ahora, fíjate cómo el corazón de alguien religioso, enojado, un legalista, alguien que mira para juzgar a los demás pero no se mira a él mismo, un corazón frío para con Dios, a veces puede abrigar eso. Que perdimos la capacidad de estar agradecidos con el Padre, con lo que recibimos todos los días. ¿Sabes que en la rutina de todos los días el Padre está con nosotros? Nos mira, nos ve, nos acompaña.
Y qué bueno que es hacer un alto y decir, Padre, vos siempre estás conmigo y yo percibo tu amor. No te puedo reclamar un cabrito cuando todos los días he comido en este lugar. Y habrá habido hasta comidas más ricas que un cabrito. Ahora, después le dicen, en el cuarto argumento, dice, pero cuando vino tu hijo, que malgastó tus bienes con prostituta, has matado el becerro gordo, ¿no? La última apreciación de este muchacho fue cuando vino tu hijo. Fíjate cómo acá se genera un desprendimiento familiar, ¿no? Porque estaba la familia y estaba el padre con la función de padre, pero él era el hermano. Y él, para desprenderse del hermano, dice, este es tu hijo, este es tu hijo. Es fuerte el énfasis que se da ahí. Fíjate que es un relato que está escrito de una manera tan especial que tiene tantos ingredientes. Pero sabes que cuando hay un corazón enojado parece que tu hermano ya no es tu hermano. Entonces le endosa, es tu hijo, es tu responsabilidad. Mira lo que hiciste, porque sos el padre, sos un desastre como padre. Ahora, qué triste la postura de este. Cuando vino tu hijo menor, le has dado a él, ya empieza a compararse, ya empieza a mirar al otro y a mirarse él, y este enojo se convierte en un odio y un rencor hacia ese hijo que malgastó. Pero qué detalles que hay, porque ahora le endosa al padre, este es tu hijo, y no dijo que es mi hermano, este es mi hermano. Ahora viene la respuesta del padre, y el padre le va a responder de una manera distinta. Dice versículo 31, él entonces le dijo, el padre le dijo, hijo, y yo quiero pararme ahí, porque el padre, aun cuando ve a este hijo mayor que se enoja, que perdió el control, que le reclama cosas injustas, que está sacado, que lo ignora a su hermano menor, este padre lo mismo le llama hijo. Porque sabes que si en nuestro corazón hay ese legalismo que nos hace juzgar a los demás y vivir cumpliendo leyes, pero tenemos una frialdad, lo mismo el amor del Padre está. Que el amor del Padre está no significa que la relación sea formidable, pero está. Así que el relato de ese padre que sale le dice hijo. Yo creo que esa palabra es muy tierna, muy profunda, porque había una situación de enojo. Y el padre no se pone a la altura del enojo, se pone a la altura de ver que hay alguien que necesita del amor. Y que él podía, con toda su misericordia, tomar ese corazón. Y le llama por el nombre, por lo que era, y le dice, vos sos mi hijo. El padre sale y le dice, hijo, tú siempre estás conmigo. Y después le dice, y todas mis cosas son tuyas. Porque él le había reclamado que no tenía ni un cabrito para él. Mira, toda la riqueza de acá, vos ves que la compartimos entre todos. Y dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, respondiendo al comentario de él, tu hijo, ahora dice, es tu hermano, tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sabes qué? Este hijo perdió la visión de ese padre amoroso. Me hace pensar esto, este hijo mayor, tan cerca del padre, todos los días, compartían el trabajo, compartían la mesa, compartían todo lo que podían compartir, estaba allí. Tan cerca estaba, pero su corazón tan lejos. ¿Te das cuenta lo que es la religiosidad? Vos podés asistir a todos los cultos, podés servir en todos los ministerios, podés tener un montón de habilidades o dones espirituales y estar allí, parece que estás en las nubes. Pero tal vez el corazón a veces está muy lejos. Por eso podemos decir tan cerca, pero tan lejos. Porque este hijo, todo lo que hacía no lo estaba disfrutando. ¿Sabes qué? El encuentro con este padre para él ya era una rutina, una costumbre.
y ya se había acostumbrado a lo mismo, pero había perdido en algún momento de su vida este disfrute de la plenitud con el Padre. ¿Sabes que a vos y a mí nos puede pasar lo mismo? Nos puede pasar lo mismo. Y podemos mirar a un tercero y de pronto juzgar todo lo que hizo el otro. Y nosotros no nos damos cuenta que nosotros vivimos en una distancia tan grande con el Padre. Ahora, siempre este pasaje me hizo pensar mucho. Y creo que la remarcación que le hace el Padre, tu hermano, me hace pensar que todos mis hermanos son una responsabilidad también para mí. El hijo le quiso endosar, es la responsabilidad tuya de padre, es tu hijo. Y Dios le marca, o el Padre le marca, mira, vos sos el hermano. Y tal vez vos también tenés una responsabilidad. Ahora, pensaba cuando repasaba este pasaje, cómo tratamos de resolver nosotros algunas situaciones, ¿no? A veces en la vida tenemos desilusiones, en la vida, en el servicio, en el trabajo, en el matrimonio. A veces hay injusticias que tenemos que pasar, insatisfacciones, conflictos, tristezas, heridas del alma que nos quedaron por cosas que nos pasaron. Sí. ¿Cómo las gestionamos a estas situaciones difíciles? ¿Con el enojo como el hijo mayor? ¿Sabías que hay gente que vive siempre enojada? Han perdido la capacidad de disfrutar. Y cuando estás enojado, muchas cosas no podés disfrutar. Puedes estar en el mejor paisaje, en el mejor lugar, y estás enojado. Y cuando estás enojado, no disfrutas de ese mejor lugar. ¿Sabes qué? El enojo nos paraliza. Porque el enojo, y más en este enojo que es infundado en realidad, nos hace perder los sentidos para disfrutar de las cosas que tenemos alrededor. Ahora, ¿cómo gestionamos nosotros en nuestra vida como cristianos las cosas que nos pasan? Las cosas que son adversas, las cosas que nos duelen, las cosas que las tomamos como un ataque personal para nosotros. Con misericordia, con indignación, ¿cómo las tomamos? Ahora, el versículo 31, que es uno de los finales, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, ¿no? Hay una presencia de ternura en el Padre. La respuesta del Padre es una respuesta re tierna. Querido hijo, tú siempre estás conmigo. Mira, hay una promesa que el Señor nos dejó cuando Él se iba a ir. Y dijo, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Podemos tener reclamos hacia Dios. Y yo sé que a veces los tenemos. Y le decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no me das esto que yo te estoy pidiendo hace rato? Ya me está haciendo enojar, Dios, porque parece que vos no me escuchás o que tenés hijos preferidos y parece que no me das lo que yo quiero. Y sabes que el Padre te quiere tanto que lo que no te da es porque a lo mejor en este momento no te va a hacer bien. O Él tiene otras miradas, otras cosas mejores para darte en este momento. Pero a veces uno se queda con ese reclamo, ese egoísmo que te hace mirar a vos y te hace pensar que tu reclamo es totalmente legítimo y que el injusto es el otro o es Dios. Ahora, el Padre siempre tiene esa respuesta tierna. Yo estoy con vos. Si yo estoy con vos, quédate tranquilo. Tenés todo lo que necesitas. Y qué lindo que es pensar en el Padre como una persona tierna. Cuando le dice todas mis cosas son tuyas, habla de la generosidad del Padre. Y qué bueno que saber que ese Padre que era rico y que de las bocas de ese hombre rico decía, y todas mis cosas son tuyas. Mira, por más que le haya dado la herencia adelantada a este hijo, que no le correspondía, todas las cosas que están acá son tuyas también. ¿Sabes que pensar en este Padre generoso para con nosotros es algo que nos llena el corazón y nos hace pensar en esa grandeza que tiene Dios de ser generoso? Pero dice, era necesario hacer fiesta y regocijarse. ¿Sabes que la misericordia y el perdón movilizan el corazón de Dios? ¿Sabes que el hijo mayor no podía entender cómo va a hacer fiesta
festejando todo lo malo que hizo el más chico. Y en la mirada de Dios, ¿cómo no voy a hacer fiesta sabiendo que recupero a este que había perdido? Mira cómo la misma situación te da dos miradas. ¿Sabes que todos los días nosotros podemos elegir qué mirada tenemos en la vida? Podemos quedarnos con los malos y rezongando y enojándonos con las cosas que nos parecen injustas a nuestra mirada. O nos podemos quedar con un corazón misericordioso también. Porque Dios quiere que nosotros tengamos una mirada como la de Él. Y por eso el encargo es para nosotros como iglesia también. Porque este es tu hermano el que pecó. Y pecó. Y es real. ¿El padre en algún momento salió a defender? No, él no pecó. En ningún momento. Es que no era el asunto si pecó o no. Ya todos lo sabían que había pecado. Pero el padre se centró en festejar el regreso. Por eso le dice, es tu hermano. Porque es tu responsabilidad también de sumarte a esas actitudes que tiene el padre de generosidad, de misericordia, de bondad, de amor, de comprensión también. Había muchas cosas que le estaba enseñando este padre a este hijo mayor. Y sabes que esta historia es una historia que termina allí seca. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y ustedes dirán, ¿y cómo terminó? ¿Cómo termina la historia? ¿Habrá algún capítulo que no leí todavía en la Biblia que diga cómo terminó? ¿Sabes que a veces las historias que no tienen un final en la Biblia, el final se lo damos nosotros, con nuestras vidas? Porque la historia nos va mostrando el corazón del hombre y el corazón de Dios. Pero en realidad cuando la aplicamos a nuestra vida, el final de la historia lo vamos armando nosotros. Y sabes que tenemos un gran desafío nosotros de tomar las historias que están en la Biblia para nosotros. Todas las historias nos hablan de Dios, pero también nos hablan del corazón del hombre. Ahora la pregunta sería, a lo mejor si estás viviendo en una situación difícil, ¿cómo terminarías esta historia? Si alguien escribiría tu historia dentro de unos años y ante las situaciones difíciles, ante las adversidades, ante las injusticias, esta persona demostró ser un fiel siervo de Dios. Porque aun cuando se enojó, que es natural que nos enojemos, esa persona decidió decir, tenés razón, Padre. Tenés razón porque yo estaba tan cerca, pero estaba tan lejos. Mi corazón había perdido la sensibilidad de disfrutar de las cosas de Dios. Y ahora me arrepiento de ese pecado, de ser religioso, de ser legalista, de estar señalando y de haber perdido la sensibilidad, la frescura de estar cerca de Dios cada día. La perdí, no me di cuenta, pero como vi inmoralidades del otro lado, vi pecados que para mí me parecían más graves, más difíciles, me dediqué a señalar y me dediqué a hacer justicia por mano propia. Y mi mente se fue lejos de lo que Dios hace. Sabes que el corazón de Dios es muy difícil que lo entendamos. Por eso nuestra cabeza no nos da para entenderlo a Dios. ¿Por qué Dios actúa así? ¿Por qué no es más severo en este caso? Sabemos que Dios es severo. Pero si vos me permitís, Jesús con los que más se enojó y que está registrado en la Biblia, más que con los inmorales, fue con los religiosos. Con los que más conocían de Dios, con los que más estaban en el templo, con los que más le hablaban a la gente, pero su corazón estaba frío. Y ¿sabes qué? Qué bueno que sería que esta historia tome una dimensión en nuestro corazón. Acá no tenemos que licuar nada de lo que Dios pide, nada de lo que Dios llama bueno le tenemos que llamar malo, ni nada de lo que Dios llama malo le tenemos que llamar bueno. No se trata de eso, porque el enfoque no está en el pecado.
El enfoque está en, ¿puedo seguir disfrutando de Dios? Y puedo tener una comunión y puedo entender lo que Dios espera de mí. ¿Puedo llenar mi corazón con esa misericordia que Dios tiene? Con esa generosidad, con esa comprensión. ¿Puedo sentir el abrazo de Dios? ¿Puedo disfrutar que Dios abrace a otros aunque yo los mire diciendo, no, no es digno que Dios los abrace? ¿Puedo? ¿Puedo? En realidad Dios lo hizo conmigo. Si yo te preguntaría en la intimidad, vos me dirías, Dios también lo hizo conmigo. Porque en realidad Dios cuando nos encuentra así lejos de Él. Y cuando nosotros nos rendimos delante de Él, Él nos abraza como estamos. Yo te quiero animar, mi querido hermano, te quiero alentar a que en cualquier parte de la historia donde te has sentido identificado, no importa cuál, que vos puedas en esta noche decirle a Dios, yo necesito acercarme. Hay una canción, no sé si la saben acá, Tráeme a ti, ¿la saben? ¿No? No la saben. Es una canción linda que dice, atráeme a ti, no me dejes ir, me rindo todo a tus pies, tú eres mi amigo fiel. Yo te anhelo más, solamente a ti, pues nadie me abrazará como Él nos abraza. Pero qué lindo sería que nosotros podamos tener un corazón para Dios. Y sabes que a veces Dios tiene que quebrar cosas en nosotros. Es muy propenso nuestra mente a irse tras sus propios pensamientos, razonamientos y la justicia propia. Pero qué lindo cuando le damos ese lugar a Dios. Cuando podemos sentarnos a la mesa. Y no está al final de la historia. Pero qué lindo si pudiésemos ver ese capítulo de la historia y decir sí. Y al final entró el hermano mayor y estaba con el hermano mayor y le dio un abrazo y disfrutaron y comieron y estuvieron hasta tarde y al otro día salieron a trabajar juntos. Porque hubo una reconciliación, hubo armonía y esa familia terminó siendo una familia que marcó muchas vidas. Porque sabes que las vidas de otros se marcan con el amor. No se marcan ni con el legalismo, ni con la religión, ni con el señalar, sino que se trata del amor de Dios. Dios puede bendecirnos. Miren, necesitamos que Dios sea quien nos abrace, nos bendiga, nos ordene un poco las ideas también, nos remueva algunas cosas que tenemos allí como un caparazón. ¿Sabes qué? Creo que el hermano mayor traía mucho de eso. Y de pronto se confrontó con una situación que le hizo ver que había muchas cosas que él ya tenía y que él vivía enojado. A mí me gustaría orar así, terminamos esta parte. Señor, nos damos cuenta que tú eres realmente un Dios de amor. Toda la Biblia habla de tu amor, de tu paciencia, de tu misericordia, también habla de tu justicia. Y Señor, gracias porque un día pudimos tener este encuentro contigo. Gracias porque en Dios encontramos salvación y perdón de pecados. En Dios encontramos reconciliación. Te damos gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Y Señor, gracias porque la oferta tuya está vigente para que todo aquel que hoy cree en el Señor y se siente que le dio la espalda a Dios, tú tienes esos brazos extendidos para perdonar en base a que el Señor Jesús murió para dar su vida por nosotros. Pero Señor, yo te quiero clamar por todos los hermanos mayores. Quiero clamarte porque hay una necesidad muy grande en el corazón del hermano mayor cuando está enojado. Y Señor, yo quisiera pedirte para que tú puedas obrar en nuestras vidas como hermanos mayores. Señor, necesitamos amar como ama el Padre. Tener misericordia como tiene misericordia el Padre, ser generoso como el Padre. Y tratar a nuestros hermanos con la responsabilidad de que son nuestros hermanos.
Señor, quisiéramos integrarnos a la fiesta que tú haces. Señor, para ti hay fiesta y nosotros tenemos que sumarnos a tu fiesta. Y tenemos que sumarnos a este desafío y a este proyecto tuyo de llevar el Evangelio a muchos lugares. Pero Señor, sensibiliza nuestros corazones día a día. Padre, que aunque estemos tan cerca tuyo, que nuestro corazón no esté tan lejos. Señor, quebranta ese corazón que se resiste a tener comunión con Dios, que se resiste a mirar lo que Dios mira, que se resiste a tomar el compromiso de hacer lo que Dios espera de nosotros. Padre, si hay una mente religiosa, legalista, que reclama, que busca justicia por mano propia, Señor, cámbianos. Cámbianos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.